le bendiga. Hoy vamos a ver la manifestación más grande. ¿Qué pensaría si el rey de un país se hiciera un sirviente? Amén, Dios les bendiga. Y eso fue lo que el Dios Todopoderoso hizo. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo sirviente. El enfoque de esta lección es demostrar por las Escrituras cuál es la manifestación más grande de Dios. Así como en cada verso podemos ver que la Biblia nos habla de un solo Dios, que se dio a conocer como hombre. La manifestación más grande de Dios es Cristo, quien es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 14 hasta el 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta carta de 1 de Timoteo fue escrita por el apóstol San Pablo y fue dirigida precisamente a Timoteo, que era de padre griego y madre judía. Y los griegos tenían muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses. Entre ellos habían 12. Los 12 dioses principales, habitualmente llamados olímpicos, eran Zeus, Hera, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes, Demeter y Poseidón. Zeus es el dios del cielo. En la mitología griega es el dios máximo del Olimpo. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe: Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Todos los hermanos y las personas que venían de la mitología griega venían con ese pensamiento de muchos dioses. Pero encontramos que el apóstol Pablo le dice: Timoteo, hay un solo Dios y ese Dios fue manifestado en carne. Y le escribe para que supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. En Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, el versículo 9. Porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habitó corporalmente. También el apóstol San Juan, en San Juan capítulo 1, el versículo 14, nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una profecía cumplida de Isaías cuando dice: y en aquel día el hombre mirará a su hacedor ojo a ojo. Dios se ha manifestado de muchas maneras, y entre ellas se ha manifestado como el Padre de toda la creación. En Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo
creado por Él y para Él. Amén. Él es el creador de todo cuanto existe. Y este Dios se manifestó como Hijo para la redención, ya que era necesario sangre. Y Dios en su esencia, en espíritu, no tiene sangre. Pero para redimirnos era necesario la sangre, y por eso Él se manifestó en carne. En Romanos capítulo 3, el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire que esto nosotros somos redimidos por Él. Y Él es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Y Santo es uno de sus atributos. En San Juan capítulo 14, el versículo 17, el Señor Jesucristo les dijo que Él es el Espíritu Santo, porque estaba con ellos, pero después estaría en ellos, es decir, dentro de ellos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Por eso, para recibir el poder del Espíritu Santo, hay que conocerlo a Dios, hay que recibirle, ya que el mundo no lo puede recibir porque sencillamente no le conoce, pero los discípulos que lo habían visto caminar con Él, andar con Él, el Espíritu Santo, que estaba en forma visible, ya en su naturaleza estaría dentro o en ellos. Y por eso encontramos en Romanos capítulo 8, el versículo 9, el Espíritu de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como todo lo que acabamos de ver, nos damos cuenta que la Biblia es un libro monoteísta, es decir, que habla de la existencia de un solo Dios, y este Dios es quien vino a salvarnos y vino a libertarnos, vino a salvarnos del pecado, de la muerte y la condenación, ya que estaba escrito en Isaías capítulo 35, el versículo 4, que el Dios mismo vendrá y os salvará. Decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, y todo eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, que el Señor Jesucristo hizo todo eso, dando a entender que Él es el mismo Dios manifestado en carne. Y en Ezequiel capítulo 34, el versículo 11 dice que Él mismo vendría por sus ovejas. Es decir, no iba a mandar a otro, sino que Él mismo vendría por sus ovejas. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Y en los Salmos encontramos que Él es el buen pastor. David dice, Jehová es mi pastor. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Es decir, es el mismo Dios manifestado en carne. A esta manifestación de Dios es la que la Biblia llama el Hijo de Dios. Así como se manifestó
en una zarza, no quiere decir que Dios sea una zarza. Se manifestó como un ángel, no quiere decir que Dios sea un ángel. Se manifestó en una columna de nube y fuego, no quiere decir que Dios sea una nube. También Dios se manifestó como hijo en un tiempo determinado y con el objetivo de salvarnos, de redimirnos, pero Dios en su esencia es espíritu y todas estas son manifestaciones de ese Dios. Por eso es necesario que nosotros le conozcamos y te recordamos que Cristo te ama.